Me acompañan Alfredo Huerta, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes, y Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Alfredo, ¿cómo se ha venido desarrollando el flujo de tenencia de extranjeros en el mercado de dinero en este 2019 y el movimiento del tipo de cambio con los temas del riesgo arancelario, el ajuste por parte de Fitch a la calificación de Pemex, la renuncia de Carlos Ursúa a Hacienda, el plan de negocios de Pemex, la baja en la tasa de interés por parte de la Fed ayer y el crecimiento de la economía mexicana, entre otros aspectos? Claro que sí, Susana. Bueno, comentar, la realidad es que el 2019 inició de manera muy importante la tenencia de extranjeros, producto de esa estabilidad o política monetaria más neutra que había comentado la Fed al cierre de diciembre, y propició que los flujos llegaran a ser positivos hasta en 7,000 millones de dólares en los primeros 2 meses. Sin embargo, conforme ha ido transcurriendo el tiempo, vemos cómo se ha ido reduciendo ese escenario favorable, y hoy en día hay una salida de casi 1,500 millones de dólares en lo que se refiere en el 2019 a las posiciones en mercado de dinero. De ahí la parte de bonos se mantiene con un incremento del 3.3%, posicionándose para una baja en tasas de interés. Los CETES han disminuido 32%, son 4,617 millones de dólares, y prácticamente la parte de Udibonos ya está en ceros. Así que en ese sentido creo que hay cierta cautela y es lo que tenemos que ver. Banco de México no va a poder bajar la tasa de interés nada más porque la Fed lo haga. Simple y sencillamente, a pesar de que la economía está en un punto de quiebre entre recesión o crecimiento lento, la realidad es que la tenencia de extranjeros se ha ido reduciendo y el tipo de cambio, conforme vamos viendo los últimos meses, ha ido aguantando ya niveles bajos de 19, 18.90. Ayer fue un día importantísimo en donde con esa baja en la tasa de interés ya no tuvo movimientos abajo de 18.90 y en contraparte tuvo movimientos arriba de los 19 para terminar en 19.12. Hoy se presiona hasta 19.28 para cerrar en 19.24. Creemos que ya el tipo de cambio está en un punto sensible donde podrá ir cerrando ese gap o brecha que dejó cuando Trump dejó en impas los aranceles y perfilarse hacia 19.50, 19.60 para los siguientes meses. Viene periodo difícil, Susana. Bien, pues Juan Francisco, después de ver esta baja en la tasa por parte de la Fed, en su comunicado, Jerome Powell dejó ver que la baja podría ser pues un ajuste preventivo que estimule a la economía, pero no necesariamente el inicio de un ciclo de baja de tasas. Bajo tu perspectiva técnica, ¿qué impacto observas en los mercados, específicamente en el dólar index? Sí, muy interesante, Susana. Como bien comentas, ayer la Fed bajó 25 puntos base la tasa, ya el mercado reaccionó ante ese evento y también al comunicado que dio posteriormente el presidente de la Fed. En ese sentido, nosotros vemos que prácticamente el mercado y en ese sentido el dólar index se ha mantenido ajeno a las expectativas de un dólar débil. Esto luego de que se ha estado hablando de bajar tasas y apenas el día de ayer se materializó luego de casi poco más de 10 años en Estados Unidos y se recortó la tasa a 25 puntos base. Sin embargo, pues el dólar y particularmente el dólar index se mantiene en los máximos de los últimos 18 meses, inclusive está registrando el día de hoy niveles máximos de los últimos meses por arriba de los $98, y esto pues quiere decir en la parte técnica que más bien nosotros estamos esperando una continuidad en la tendencia alcista del dólar y que eso es lo que estaría advirtiendo que si bien los mercados han experimentado algunos movimientos volátiles tanto en las bolsas y en algunos commodities y en las monedas, pues nosotros en la parte técnica seguimos viendo una fortaleza muy importante del dólar que puede continuar extendiéndose los próximos meses y hacia el cierre del año. En resumen, te diría que si bien la expectativa de bajas que el mercado obviamente todavía trae en este tema, nosotros pensamos en la parte técnica que el dólar continuará fortaleciéndose en contra de lo que espera el mercado, que es un dólar débil resultado de la baja de tasas por parte de la Fed. Bien, Alfredo, y en el panorama mexicano pues hemos visto que la economía apenas creció 0.3% en el primer semestre del año. Diferentes instituciones pues han ido ajustando el crecimiento a la baja. ¿Cómo se visualiza el crecimiento de 2019 en el mercado? Bueno, ya lo has comentado, creo que la encuesta de Banco de México el día de hoy fue muy clara, una reducción en
en la perspectiva de crecimiento para el 2019. Prácticamente nos queda el segundo semestre del año, un segundo semestre donde no hay inversión privada. Hay muchas dudas, como dices, políticas inciertas que se tienen hoy, una falta de confianza y por otro lado ese empuje que quiere dar el gobierno muy bueno, pero que quizá llevará tiempo. En resumen, pues tenemos ahí claramente cómo han venido disminuyendo. Quizá Banco Mundial le falta hacer su revisión, que hasta ahorita no lo ha hecho, es el que tiene la estimación más alta, cerca de unos 70. Sin embargo, si vemos hacia adelante, bueno, pues está Citibanamex con 0.2% y ya en promedio prácticamente se está reduciendo a 1.03%. Ya en la encuesta se mencionaba 0.8%, así que en ese sentido todo pinta para tener un máximo de crecimiento al 1%, si bien nos va, o inclusive inferior a ello. Y la bolsa, como valor de capitalización del PIB, fue muy referente el año pasado con la caída de un 15% y hoy en terreno negativo, así que tampoco se pinta muy bien para el 2020 hasta el momento, Susana. Bien, pues finalmente, Juan Francisco, uno de los principales índices accionarios en Estados Unidos, el índice S&P 500, a finales de julio estableció niveles máximos históricos previo a la decisión de la Fed. ¿Crees que con la baja de las tasas en Estados Unidos los índices accionarios podrían continuar con el alza durante la segunda mitad del año? Sí, muy interesante, Susana. De hecho, el mercado es lo que está esperando. Por eso hemos visto alzas importantes desde finales del año pasado, cuando vimos caídas importantes y empezó el tema de temores de recesión en Estados Unidos. En la parte de los mercados accionarios, el índice S&P 500, como bien comentas, está prácticamente en máximos históricos y los acaba de hacer apenas el 26 de julio. Y con esto, pues, también vemos que luego del recorte de tasas, el mercado accionario en Estados Unidos reaccionó negativamente. El día de hoy, además, la imposición de aranceles que anunció Trump a China, pues también viene a debilitar a estos mercados y nosotros, pues en la parte técnica, pensaríamos que ya el repunte que vimos en las bolsas desde diciembre hasta julio, pues estaría ya prácticamente finalizando. Con esto, pues queremos decir que prácticamente vemos formaciones de triple techo en los mercados y que esto puede ocasionar eventualmente fuertes caídas hacia el cierre del año. Si bien en la parte fundamental y económica, los mercados están pensando que la baja de tasas pudiera ocasionar que las bolsas continúen con su repunte. Nosotros en la parte técnica pensamos que ya el mercado llegó a un extremo, que ya el mercado incorporó esta expectativa de baja de tasas y si la baja de tasas no fuera tan consistente o no se diera en tantas ocasiones como el mercado esperaba para este año, estaríamos viendo probablemente caídas que en principio pudieran ajustar parte del repunte que hemos visto durante los últimos meses o inclusive regresarnos a los niveles mínimos que vimos hacia finales del año pasado, que sería el escenario que nosotros estamos planteando. Excelente, pues muchas gracias por el análisis de esta tarde, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana.